Grabar. Página 115.4.3, omisión de confrontar al imputado con la prueba de cargo. 4.3a, exhibición genérica de la prueba. La omisión de exhibir al imputado la prueba que existe en su contra ocasiona nulidad de los actos de imputación de los que el imputado se tiene que defender. Particularmente, es nula la aclaración prestada por el sujeto que no se le mostró antes de la aclaración el contenido de las pruebas que lo incriminan. En los códigos procesales que contemplan como acto central la denominada declaración indagatoria, la exhibición de las pruebas de cargo es un recaudo de garantía esencial sin el cual la declaración es nula. A veces puede pasar en la práctica, que a veces cuando está todo ya hablado, dice, doctor, usted charló con su cliente, le contó cuál es el hecho, porque a veces las actas son larguísimas, eso queda en cada audiencita si lo puede decir o no. Este punto presenta una situación particular que en general es incorrectamente abordada por los juzgados de instrucción y por las fiscalías, que es la tiniente de la confrontación del imputado con las pruebas que se refiere su conducta concreta. En los casos complejos, con muchas pruebas y muchos imputados, es usual que no se confronta al imputado con la prueba que atañe a la situación particular. En lugar de ello, se le brinda un detalle sobre todo lo que está incorporado en el expediente. No me gusta usar la palabra expediente a mí, no me gusta. Expediente es decir, Eli, ¿sos vos? Hola, Eli. En los casos complejos, Eli, hablé hace un rato, no te mandé el audio, me olvidé. Hablé con Guille, después te cuento, pero igual todo bien. El chabón usaba el TikTok para comentar. Entonces, sigamos. Pues hicimos una intro re larga de charla, así que voy a leer. Ah, buenísima, te llamó después. Listo, ya después lo hablamos. En los casos complejos, con muchas pruebas y muchos imputados, ya lo leí. En esos casos, es prudente solicitar al que toma la declaración, el fiscal o el juez de instrucción, que establezca concretamente en qué se basa la sospecha contra el imputado. Esa petición tendrá un doble efecto. Si no es satisfecha, lo que ocurrirá es la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, se deja sentada en el expediente una anomalía que afecta a la defensa en juicio. Ayer, Eli, en la lectura que hablo con ella, pero para todos igual. En la lectura que hicimos anoche, que no estuviste, la subí ya, la estoy subiendo ahora. Está excelente. Hoy te mandé un mensaje hoy. Era justamente para el tema de la preclusión, todo lo que planteamos está re bien explicado ahí con un fallo. Así que después te lo voy a mandar para que lo leamos. En estos casos es prudente solicitar el que toma la declaración fija, que establezca concretamente que hecho, ya lo leí. Ello permite acotar la imputación de modo tal que cualquier mutación posterior pueda ser considerada como una sorpresa procesal lesiva al principio de congruencia. El reclamo por la 19, está bien. 4.3b. Trampa procesal. La situación de trampa procesal se presenta cuando el encargado de impulsar la acción, fiscal o juez de instrucción, oculta al imputado y a su abogado elementos importantes para evaluar la estrategia a implementar. Esto es nulo de nulidad absoluta. Dicho ocultamiento puede ser ex profeso o producto de un error. El caso más claro de la trampa procesal se produce cuando se toma declaración del imputado mediando el secreto sumario de las actuaciones. Se trata de un ocultamiento a propósito, producto de una decisión previa de evitar que el imputado tome conocimiento con las pruebas incorporadas en el expediente. El ocultamiento puede motivarse básicamente en tres razones. 1. Evitar que el imputado pueda frustrar una medida de coacción directa encaminada a proteger un bien jurídico. 2. Evitar que el imputado pueda frustrar ciertos cursos de investigación en curso. 3. Impedir que el imputado pueda acomodar su declaración a los elementos de prueba obrantes en la causa. Este último objetivo es manifiestamente contrario a la vigencia del derecho de defensa en juicio, en lo que no se puede hacer y lo que debemos identificar para poder efectuar un planteo nulificante basado en la existencia de una trampa procesal. Los objetivos indicados como el 1 y 2 son válidos. El derecho de defensa no constituye una barrera hábil para evitar que se practiquen investigaciones temporalmente secretas o para poner fin a una privación de derechos. En el curso que vamos a editar, además de hablar del juicio de Vargas y todo eso, en la parte de instrucción voy a contar un caso donde ganamos la nulidad justamente con algo así. No solamente con la prueba, sino también con la mentira procesal fiscal, y que los pusimos, estuvo bueno ese.
Este último objetivo es manifiestamente yo la ley. No obstante, es cuestionable la decisión del fiscal o juez de dirigir una imputación frente a la cual nace la necesidad de defenderse, en medio de una investigación incompleta o estando en curso una actuación dirigida a hacer cesar la lesión de un bien jurídico. ¿Por qué detener a alguien y tomar la declaración en forma prematura? ¿Por qué no esperar a que los otros fines se encuentren cumplidos para formar luego la imputación? Que bueno, esto tiene que ver. Caso Leiva. Perdón, Estas preguntas que pueden servir para sustentar el cuestionamiento, sobre todo cuando la actuación es manifiestamente deficiente. Por ejemplo, porque no existía ningún peligro de fuga que exigiera detener al imputado prematuramente. Si el fiscal se equivoca y decide formular la imputación en medio de una investigación cuyo éxito depende del secreto, parecería lógico que sea él quien deba correr con el coste del error y no el imputado y su defensa. Y ese, sí, lo hemos comentado, pero sí, ¿lo relacionaste con un tema que estamos leyendo recién o lo decís abierto? Tenemos que hablar del caso de Edward nuevamente, que pasó muy rápido esa victoria, che. Hay que sacarle más jugo. Ah, en la instrucción sí, perdón, Eli, me estabas hablando del curso. Sí, podemos sumarlo ese. Si bien está orientado, lo voy a comentar como ejemplo porque el curso está orientado a lo que tiene que ver litigación con perspectiva de género y debido proceso. Justamente el caso de Edward no estuvo el involucrado en perspectiva, pero bueno, podemos contarlo igual como parte. Vamos. Otro argumento para plantear nulidad puede apoyarse en que los límites impuestos por la defensa en esos casos no se encuentran expresamente establecidos. Se infieren del hecho de que existe una norma que establece, de modo genérico, la imposibilidad de que las partes accedan al expediente y su contenido durante el secreto sumario. Esa inferencia, este secreto sumario está bastante... No está pasando muy seguido últimamente. Esa inferencia pasa por alto la relación existente entre la ley general y la ley especial, en virtud del cual aquella cede frente a esta. La prohibición de acceder al expediente es la regla durante el secreto sumario. Es la ley general para todas las partes, pero para el imputado que presta declaración rige un conjunto de normas reglamentarias del derecho de defensa en juicio que exigen, entre otras cosas, que se le exhiban las pruebas de cargo para que pueda saber de qué defenderse. De todos modos, sé que en la causa esta que estamos agarrando, una causa de deportación de armas, esto es recontra aplicable que estamos acá. La fiscalía tomó el tema con flagrancia de entrada, después lo desafectó, ahora lo vuelve a desafectar, y como que todos esos cambios que hizo la fiscalía, en realidad lo único que hizo fue afectar el derecho de defensa. Porque obviamente que arrancó con todo lo que en flagrancia son todos los plazos mucho más rápidos, se hace todo multipropósito, las audiencias, y después que pasó toda esa etapa, lo pasaron al régimen, al ordinario. Bueno, estoy pensando en voz alta, perdón, no me embola. Empecé a hablar de algo que no sabes ni qué estoy hablando, ¿no? ¿Dónde estoy? En todos esos casos es posible plantear este no lo leí, ¿no? Voy a empezar este párrafo, si lo llegué a leer, lo cambio. De todos modos, la trampa procesal excede los supuestos de secreto, de sumario, y podemos imaginar situaciones de las más diversas. Esto me gusta. Ejemplos. A. La policía eleva a la fiscalía solo una parte de sus investigaciones que realizó hasta el momento. El imputado declara, niega el hecho imputado, pero reconoce haber llevado a cabo ciertas conductas. Con posterioridad a la declaración, se elevan otras constancias policiales que contienen elementos relevantes, punto. Concretamente, en una de las constancias obra una tarea de inteligencia policial que atribuye a un sujeto diferente un hecho parcial que el imputado reconoce como propio, o se encuentra una constancia que contradice los dichos del imputado y que de haber sido conocida por este, habrían conducido probablemente a que diera una versión diferente. B. Se toma declaración indagatoria exhibiendo al imputado determinadas transcripciones de escuchas telefónicas que se le atribuyeron a él y a otras personas. El imputado brinda explicaciones sobre el significado de esas conversaciones. Posteriormente se muestra que las transcripciones son incorrectas
porque no dan cuenta del verdadero contenido de las grabaciones o porque ciertas conversaciones atribuidas al imputado correspondían en realidad a otras personas. C. Se toma declaración del imputado exhibiéndosele un conjunto de escuchas telefónicas que el imputado declara y brinda explicaciones. Posteriormente aparecen muchas escuchas más que, de haber sido conocidas por el imputado al momento de declarar, le habrían permitido brindar una versión diferente. ¿Cuándo fueron cargadas las escuchas telefónicas de Venezuela? ¿Fueron posterior a la indagatoria? ¿A la ampliación, digo? Después lo hablamos, Eli. En todos estos casos, es posible plantear una nulidad basada en la violación de la defensa en juicio como consecuencia de la concurrencia de una trampa procesal. Las posibilidades del éxito son escasas porque los jueces suelen descartar la existencia de un vicio en tales casos. En provincia de Buenos Aires está normado, ¿no?, que el ocultamiento de prueba fiscal acarrea la nulidad absoluta de la investigación. Si un hecho es atribuido a un imputado de forma tardía, ello produce una nulidad de lo actuado en la medida en que ese hecho quiere introducirse dentro del objeto procesal. La consecuencia jurídica es que debe iniciarse nuevamente el proceso para que el acusado pueda ejercer respecto de ese nuevo hecho todos los actos de defensa que considera repentina. ¿Ves, Eli? No sé si te fuiste, Eli. Te fuiste. Te fuiste. Yo te estoy hablando a vos como un ganso. Acá, una de las teorías que habla, esto es así. Cuando hay una discusión que se puede dar. En la indagatoria, porque estoy hablando solamente de nación y federal, indagatoria, saben que no me gusta llamarlo, declaración del imputado. A vos te tienen que intimar de un hecho, vos tenés que conocer en ese momento qué hecho concreto, no general, entre tal fecha, entre enero y mayo, no, decime, limitame bien el hecho que estás acusando, así yo me puedo defender, así yo tengo un margen propio para poder defenderme. No sé qué dijo, no le di bola. Sí, cada tanto bloqueamos a un salame, no es problema, es parte de esto. Ni te gastes. Y puede pasar a veces que cuando llega la parte de elevación a juicio, de autoprocesamiento, si te da nulidad, puede ser que la causa vuelva al inicio para que se lo vuelva a intimar y se pueda defender. Hay que ver si está la prescripción del delito, tienen que haber otras cuestiones que si podemos ver las aristas de cada uno, no terminamos más. Y otra parte podemos decir, no, que si vos avanzaste en investigación y avanzó la investigación y me intimaste por un solo hecho, vos no podés retrotraer, precluir a tu propio error de que hay que subsanarlo. La consecuencia jurídica es que debe iniciarse nuevamente el proceso para que el acusado pueda ejercer respecto a este nuevo hecho todos los actos de defensa que considere pertinentes. Pero ello no ocurre respecto de las pruebas. Si a un sujeto le atribuye un hecho sobre la base de un conjunto de pruebas, pero luego se incorporan otras pruebas, ello no determina la nulidad del actuado, aun cuando el imputado, de haber tenido conocimiento de esa prueba nueva, hubiese modificado el modo de encarar la defensa. No te pelees, Tinita, no te pelees. Así, por ejemplo, en la causa 28.234, Galmarini y Roberto, causa del 15 de diciembre de 2005, la Sala Quinta de la Cámara de Crimen resolvió: la base de toda declaración de invalidez es la demostración indispensable del interés jurídico concreto y debe mediar un perjuicio efectivo que justifique el nacimiento, perdón que se me hace un cartelito, que justifique, vamos otra vez que me perdí. La base de toda declaración de invalidez es la demostración indispensable de un interés jurídico concreto y debe mediar un perjuicio efectivo que justifique el nacimiento de ese interés jurídico en su pronunciamiento. No puede acogerse favorablemente la articulación de la defensa en cuanto solicita se declare nulidad indagatoria y el procesamiento por haber infringido el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación si surge que al prestar declaración indagatoria se le hizo saber a su asistido el hecho que se le imputa y todas las pruebas que obran en su contra. No obstante, no se le haya mencionado el contenido de un documento que se encontrara reservado en secretaría, sí se le hizo saber las diversas pruebas que obran en su contra, y entre ellas la denuncia en la cual se lee que se acompañó dicho documento. La defensa no puede sostener que desconocía la prueba mencionada o bien su contenido. Por ello corresponde confirmar el auto procesal del cual se rechaza la nulidad articulada. Cuando vamos a plantear una cuestión de esto, no caer solamente en el formalismo de decir, che, pará,
no me mostraron el cuaderno Gloria que estaba secuestrado. Sino decir, no me mostraron el cuaderno Gloria y ese cuaderno Gloria que no me lo pusieron como prueba en mi contra, no pude saber, con el contenido perjudicó mi derecho de defensa en tal cosa. Esto es lo que hablamos también al principio, ¿no? No delimitar, no creer que te dan una nulidad ni de casualidad porque pusieron mal una fecha, sino esa fecha sí perjudicó y se limitó mi derecho de defensa porque es sus manifestaciones, ¿no? Porque a veces uno cree también, esto hablamos siempre, que cuando uno arranca la profesión dice, che, dijo mal una palabra, nulidad por lo que dijo mala palabra, y se te ríen en la cámara y te dicen, bueno, demostrame esto en qué te perjudicó. Si es subsanable, no tiene gravamen, ¿no? Fundamental que gravamen. Haremos un caso, a ver si es largo. No es largo. Caso, el testigo de último momento. Vamos a ver esto, a ver. WW, es la sigla del apellido del hombre, es acusado de haber matado a JJ mediante un disparo, hecho producido en la intersección de la calle Maipú y Santa Fe de la ciudad de Buenos Aires. En el acto de su indagatoria, el fiscal o el juez describe al imputado con total precisión el hecho que le atribuye y la prueba colectada hasta ese momento, que consiste en la autopsia y la declaración de un testigo que identifica a alguien parecido a WW como el autor del crimen y otro testigo que, 2 días antes del hecho, escuchó a W amenazar de muerte a JJ. W presta declaración y dice que a la hora del hecho se encontraba muy lejos del lugar, en una fiesta que se realizaba en una casona en San Isidro. Varios testigos corroboran la versión del imputado. Sin embargo, casi al final del juicio oral aparece un testigo que dice que W abandonó la casona por la puerta de atrás aproximadamente media hora antes del momento en que se produjo el hecho, y que no volvió a verlo hasta hora y media después. Este testimonio modifica totalmente la situación del caso y de haber sido conocido por el imputado desde el comienzo, le habría permitido ensayar una defensa diferente. Por ejemplo, en lugar de afirmar que estuvo siempre en la fiesta y solicitar la declaración de los testigos que estaban allí, podría haber conocido que salió durante un tiempo e incluso podía haber ofrecido la prueba relacionada en el lugar que concurrió durante el lapso o directamente negarse a declarar. Y aquí no es que solamente es por el hecho de la ayuda del imputado, dijo que está mintiendo, pero no, sino que quizás una circunstancia de modo, lugar y hecho no se preocupó en acreditarla, en probarlo o hacer algo porque no fue intimada. Entonces, si no fue intimada, no tengo por qué pensar en esa escena de la circunstancia. Si bien este tipo de situaciones no son reconocidas en general como generadoras de nulidad, habría que analizar en detalle cada situación particular para establecer si la defensa se vio o no efectivamente afectada, lo que hablábamos recién, ¿no? Si tiene un no afectado de gravamen y es irreparable en otra instancia. Por ejemplo, podría resultar relevante del hecho de que la introducción tardía de la prueba nueva sea atribuible a errores de la policía, incluso la mala fe. Si la prueba fue ocultada, existe una trampa procesal de quien investiga y esa trampa es lesiva del derecho a defenderse, porque está dirigida a causar un error en el análisis de la defensa. Ahora bien, en el caso de omisión por negligencia, el acusador podría argumentarse como fundamento de la nulidad el hecho de que el yerro del encargado de disputar la causa no puede redundar el perjuicio del imputado. De todos modos, es difícil que un argumento de este tipo pueda prosperar. Bien, me gusta, porque el autor Silvestroni es un defensor particular, y te cuenta la posta. Porque una teoría, vos lees una teoría y te dice, no, porque el derecho de percusión, y después cuando la verdad que en la práctica una nulidad de esta es muy raro que prospere. Sigamos. Es el 4.4a. Yo quería, si arrancamos, toma un ratito más, tenemos este punto, lo leemos, así muy largo. Para tener el capítulo, ¿cuánto termina? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto imputado? ¿Cuáles son todos temas importantes y cortitos, che? Lo que no hay que hacer nunca cuando uno lee, ¿cómo se llama el autor? Es Silvestroni. Se llama el libro, es Manual del Abogado Defensor de Silvestroni. Esta parte es un poco, tiene mucha jurisprudencia y eso, pero en la primera parte y de lo que viene después está bueno porque es un lenguaje sencillo, no tiene una cuestión complicada, está bueno, está recomendable. Está totalmente agotado en todas las librerías, yo fui a la librería jurídica y no lo conseguí por ningún lado. Y todos me comentan lo que están haciendo la lectura que también que no se consigue. Yo estoy escribiendo un libro, yo ya publiqué uno, pero no derecho, esta es mi revolución, ya está ahí. Tengo un libro que lo terminé
No lo publiqué, ya lo conté alguna vez porque me enojé con la editorial, y lo voy a editorial en forma independiente. Que le quiero agregar el caso último de Jonathan, y ahí lo voy a publicar. Pero bueno, ya esperemos que sea dentro de este año. De nada. Sigamos. 4.4. Violación del principio de congruencia. El principio de congruencia... Sí, yo no lo leí. No. Ayer leímos algo parecido de esto. No, sigamos. Violación del principio de congruencia. Otro tema importantísimo. El principio de congruencia es una consecuencia necesaria del derecho de defensa en juicio y exige que el hecho que configura el objeto procesal sea idéntico desde el comienzo hasta el final del proceso. Ahora vamos a acotar. Puede pasar que el objeto, si se modifica en la práctica, puede pasar que el objeto, que la intimación que se inició, que fue un tipo de delito, después sin la investigación surge a un hecho fáctico que delictual, se tiene que volver a ampliar indagatoria por ese hecho nuevo. ¿Sí? Entonces no cambia el objeto, sino que cambia se modifica el objeto, pero también se vuelve a indagar sobre... No me gusta decir la palabra indagar, por la lectura se me pegó. En el acusatorio ya no se dice más indagar. Y el cambio cultural tiene que ver también con las prácticas de la palabra que usamos, no solamente con que cambie el código. Todos los actos de la imputación, las resoluciones de mérito y la sentencia deben referirse al mismo hecho. Si el hecho muta, se viola la congruencia y eso afecta la posibilidad de defenderse. Esto que decía recién, si el hecho muta, tiene que volver a intimarse y volver al estadio procesal. Ejemplo, X es indagado, procesado y llevado a juicio oral. Se le imputa haber ingresado corriendo a una joyería, romper un vidrio y llevarse varias pulseras y anillos de oro. Se le acusa por el delito de robo por haberse apoderado de una cosa ajena con violencia en las cosas. Sin embargo, al momento de dictar sentencia y sin que se ampliara formalmente la imputación, el tribunal valora la declaración de uno de los tantos testigos, quien afirmó haber visto un arma en poder del imputado y sobre esa base lo condena por el delito de robo con armas. ¿Sí? Este ejemplo que era el autor, y suponemos que la intimación primaria no había sido, había solo un robo simple. En este ejemplo vemos como la utilización de un arma para cometer el hecho no le fue atribuida al acusado en ninguno de los actos de imputación ni en ninguna de las soluciones de mérito. Existe respecto de esta imputación una introducción sorpresiva que afecta al derecho de defensa porque el imputado no tuvo oportunidad de rebatirla. En el caso, la defensa podría haber controvertido los dichos del testigo, podría haber alegado que el arma no fue utilizada, que era de juguete, que la encontró en el lugar y que se la llevó para que no disparara, etc. Pero ninguna de estas defensas pudo ser esgrimida como consecuencia de la falta de imputación concreta esa circunstancia. Para que el principio de congruencia se vea lesionado, ¿no? Una pausita y vamos. Bien. Ahora, mirá que estuvo llamando, yo tengo para llamadas perdidas también, ¿eh? Ahora me llama porque tengo la compu prendida. Tengo acá al lado, si me llaman por el celular me suena la computadora. La tengo ligada. Vamos, gracias Agustín por seguir. Para que el principio de congruencia se vea lesionado, la mutuación de la imputación debe configurar un cambio en plataforma fáctica de la imputación, aunque en ocasiones la modificación de la calificación también puede generar una violación del principio. Se ha hecho aplicación en este principio para declarar nulidad del procedimiento en casos de lo más diverso, como por ejemplo hechos continuados que se incluyen en la sentencia de condena pero que son posteriores inicialmente al imputado. Casos de imputaciones por apoderamiento que preceden de una imputación inicial por defraudación. Condena por culpa frente a una imputación originaria por el dolo. Procesamiento que como partícipe luego de indagatoria en la que se imputa haber sido autor. Es interesante citar dos fallos de la Corte Suprema en este punto. Uno del año 98, buenísimo, uno del año 98, cuya particularidad es haber sido dictado por una corte que se caracterizó por el retroceso que generó en materia de garantías penales. El otro es del año 2006, más nuevito,
con una composición diferente y en un contexto de avance de la vigencia de garantías. El primero de ellos es el fallo Martínez Marcelo. Escuchá el apellido, Eli. Martínez Marcelo. Y otro sobre infracción 11.723. Es cortito. ¿Qué sostuvo? Recordemos que esta corte era una corte como que privaba más las garantías del debido proceso. Que cabe recordar que el carácter constitucional del principio de congruencia como expresión de la defensa del juicio y el derecho de propiedad obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos. Que en su sentencia, el acuo, el juez interior, no ha dado cumplimiento al requisito constitucional mencionado en el considerado anterior, porque ni en la indagatoria, ni en el auto de prisión preventiva, ni en la acusación se le atribuyó al imputado la conducta de almacenar o exhibir copias ilícitas sin acreditar su origen, impidiéndose de ese modo la defensa material y técnica, la cual determina por sí sola la invalidez del pronunciamiento impugnado y su descalificación como un acto jurisdiccional. Bien. En otro fallo, este es largo, che. Vamos a ver. En otro fallo interesante sobre esta cuestión es Sirkovich, Jorge Oscar y otros sobre defraudación por desbaratamiento de derechos acordados. Doctor Samotaro, vamos todavía. Dice, vamos a leer este fallo. Como puede apreciarse, el juez toma una posición de los hechos descritos en la acusación. Las argucias procesales desplegadas para evitar, o cuanto menos demorar, la ejecución del bien hipotecado, así como ciertas actividades dirigidas a frustrar diligencias judiciales. Y ese conjunto le aplica la calificación legal inédita, pues en vez de subsumirlo en una defraudación o por abuso de confianza, lo hace en un cuyo medio de comisión del ardid o engaño. La cuestión queda circunscripta, entonces, a responder si estamos ante un mero cambio de calificación sin incidencia en hechos que permanecen incólumes o, por el contrario, y puesto que cada tipo penal en juego, el de desbaratamiento de derechos acordados y el de estafa procesal, describe, y por tanto exige, conductas diversas. De variar la norma, se afectó el sustrato fáctico de la imputación. Adelanto que me pronunciaré por la segunda de las hipótesis, pues creo que es la que mejor garantiza la aplicación justa del derecho basándose en el cuidado de los principios de la lógica y psicología, así como la defensa en juicio y el debido proceso. Sigamos. Empecemos por el elemento psíquico. Si aceptamos que en este caso los actos de relevancia causídica que configuran el ardid son los mismos de lo que se postula la entidad desbaratadora, una cosa es que se los haya producido con la intención de engañar al juez y otra muy distinta con la de tornar litigiosa o incierta la garantía hipotecaria otorgada sobre el bien. Y esta diferencia teleológica modifica necesariamente la significación jurídico-penal de la acción, puesto que cualquiera sea la posición que tenga ante la teoría del dolo, todo acto humano, para ser hecho punible, debe ser considerado también en su faz subjetiva. Al ser ambos aspectos, el objetivo y el valorativo, inseparables de una conducta típica, cualquier cambio significativo de uno de ellos arrastra el otro, distorsionando así la naturaleza de la imputación. Esto lo han visto en la teoría del delito, en la que penal 1, penal 2, es que está la parte objetiva, la parte subjetiva. La parte objetiva, cuál es la norma, y la parte subjetiva, cuál es la acción que debe llevar, cuál es el verbo típico que tiene que llevar. Y eso, si no está determinado en el hecho, puede crear una inseguridad jurídica en qué figura penal, si es más grave o más liviana, qué pena expectativa, además de derecho de defensa, ¿no? Está el sol ahí, está cambiando la... Saben que uno se está poniendo el sol y se está escondiendo ahí al fondo, que tengo un re paisaje acá. Al ser ambos aspectos, el objetivo y el valorativo, inseparables, entonces ya leímos, y si reducimos la sentencia penal a un silogismo, y tenemos que la premisa mayor es la norma, la menor el hecho y la conclusión la decisión del juez, vemos que en esa construcción el mismo aspecto fáctico se repite en ambas proposiciones, en la mayor de modo abstracto, general, formal por definición, en la menor de manera concreta, circunstancial propia, es decir, que en ambas se encuentra la descripción del hecho, en un caso como paradigma ideal
y en el otro como acontecer natural ya sucedido. Ahora bien, ¿cómo estamos? 6:05. Tenemos este punto, es una pausa. Capaz que a la noche vuelvo. Vamos a ver. A la noche un poco más relajado, tomando algo, una musiquita o algo. Ahora bien, puesto que aquí se permutó la premisa mayor de una manera esencial, se tomó en cuenta una situación fáctica normativa de diferente naturaleza. Se operó una modificación de razonamiento silogístico original. En otras palabras, al variarse una de las proposiciones, ya no es posible mantener la identidad de argumento y esta variación, cuando es relevante en los términos fácticos ya explicados, implica una afectación al principio de congruencia. Y el principio de congruencia, Mati, ¿cómo va? ¿Con qué tiene que ver con una garantía de primer orden que tiene que ver con la garantía del hecho, ¿sí? Gracias, Tini. Bueno, sumate a las próximas. Así que yo nunca saco la lectura así cuando pinta, no tengo un horario porque es cuando tengo un espacio. Y le voy a dar seguido porque tengo que terminar este libro que va casi la mitad. Así que, vamos, Tini, gracias. Y toda vez que un cambio normativo exige, para mantener la identidad del razonamiento, un cambio de la premisa menor, si no se lo hace, estamos ante un error evidente, sea porque la conducta no es la que se venía juzgando, sea porque, de mantenerse esta, la calificación legal no se le corresponde. Ambos defectos implican una decisión arbitraria según los parámetros del tribunal que debe ser corregida. Con eso el sitio que está matando. Resta analizar ahora. No pongo, yo antes les cuento, antes yo leía con música de fondo, me gusta leer con música de fondo, es más, sí me pongo. Pero últimamente cuando pongo música de fondo me restringe, por los derechos de autor, me restringe el alcance y todo eso, así que lo escucho después la música. Resta analizar ahora, a la luz de la razón práctica, si en esta causa se pudo haber menoscabado la defensa en juicio de los imputados. A diferencia del desbaratamiento de derechos acordados, la estafa procesal exige un ardid de naturaleza específica, una maniobra dirigida a engañar al juez, quien, víctima del error, dicta resoluciones que deparan un perjuicio económico a la parte damnificada. En consecuencia, se entiende, ¿no? Una cosa es desbaratar los derechos adquiridos, otra cosa es usar el ardid, el engaño, para que el juez caiga en un error y eso me beneficia a mí en forma patrimonial. En consecuencia, si existe el delito imputado, muy distintas serán las defensas oponibles. Por ejemplo, se debatirá sobre la existencia o dignidad del ardid, las herramientas procesales del juez para desbaratarlo, la acción o la inacción de la contraparte para contrarrestar su efecto, y también se discutirá sobre la relación causal entre el engaño y el error del juez, así como entre el vicio del conocimiento y la resolución que se dicte. Los imputados en este proceso fueron privados de todas estas alegaciones, tal como lo asevera la recurrente, y no pudieron desarrollar en concreto durante la sustanciación del juicio el que sería su principal argumento de descargo. Lejos de obrar por error, los magistrados, supuestas víctimas del ardid, desarmaron por una de las estrategias procesales, por cierto, abusivas de los imputados. En conclusión, nos encontramos en este acto ante una hipótesis muy concreta de variación relevante de supuesto fáctico, aunque no en la premisa menor, en los hechos concretos de imputados, sino en la mayor, los hechos en abstracto descritos en la prohibición normativa. Este fallo es una joya para cualquier abogado defensor. Así dice el autor. Vamos a leerlo con ganas entonces. Voy a correr un poco la... Voy a cambiar de lugar. Venga, acompáñenme. Ya terminamos igual, ¿eh? Mirá si me corre un poquito más de aire. Ya vamos, ya acomodo. ¿Por dónde está de prolijidad? Ahí estamos. Ahí está. Entonces vamos, este fallo es una joya para cualquier defensor, para cualquier abogado defensor. En primer lugar, y dejado de lado el punto central del discutido fallo, me parece interesante la referencia que hace respecto a la importancia del aspecto subjetivo en toda la imputación penal. Dice precisamente que, cualquiera sea la posición que se tenga ante la teoría del dolo, todo acto humano
para ser hecho punible, debe ser considerado también en su faz subjetiva. ¿Se entiende o lo vamos bajando? Lo vamos bajando. Igual es sentido común, ¿no? Que la parte subjetiva tiene que ver con la parte cognoscitiva, con la parte conductual de que va a llevar el autor. Entonces dice así: es una aserción concluyente que no deja margen alguno para responsabilidad objetiva en ninguna de sus formas, pero la consideración jurídico-penal de la subjetividad no se satisface con el mero hecho de que exista alguna subjetividad, por ejemplo, la que atañe a la propia existencia de la acción, sino una subjetividad referida concreta y específicamente a los elementos del tipo objetivo. Ello se infiere claramente del punto de discusión en el fallo, que es la variación de la imputación derivada precisamente del dictado de una condena basada en una subjetividad diferente a la imputada, aunque en hechos objetivos idénticos. De este modo, el fallo reafirma mucho más que la obvia exigencia de subjetividad. Afirma la necesidad de completa correspondencia de lo subjetivo con lo objetivo, la conexión que tiene que haber con lo objetivo y lo subjetivo, con la intencionalidad con la descripción normativa. Además, minimiza con razón la relevancia de las discusiones que toman alrededor de las diferentes teorías del dolo, porque, en definitiva, no son estas las que imponen soluciones dogmáticas concretas, sino el principio constitucional de la que guía la discusión, que no es otro que el principio de la culpabilidad penal. Me encantó. En segundo lugar, y ya con relación a la congruencia, se sostiene respecto de los actos de los imputados que una cosa es que se los haya producido con la intención de engañar al juez, y otra muy distinta con la de tornar litigiosa o incierta la garantía hipotecada o otorgada sobre el bien. Se marca acá, con claridad, la diferencia entre una y otra imputación. Es cierto que las diferentes imputaciones importan una diferente calificación, pero también lo es que requiere una modificación del hecho imputado en su faz subjetiva, y allí es donde radica la violación del principio de congruencia. En tercer lugar, es sumamente interesante el abordaje que efectúa respecto del funcionamiento lógico del principio de congruencia en relación con el modo en que se construyen las imputaciones y se desenvuelve el derecho de defensa. Dice el fallo: la premisa mayor es la norma, la menor el hecho, y la conclusión la decisión del juez. La premisa mayor es la norma, la legalidad, el principio de legalidad que existe en la norma previamente al hecho. En segundo lugar, espera que me perdí, la menor el hecho, y la conclusión la decisión del juez, que esa decisión del juez tiene que estar en congruencia, digamos, en virtud de estas dos primeras, ¿no? Si no, sería arbitraria. Vemos que en esa construcción el mismo aspecto fáctico se repite en ambas provisiones. En la mayor de modo abstracto, general formal para definición, en la menor de manera concreta. En más de una ocasión nos hemos referido a esta relación entre normas y hechos. Esto tiene que ver con la subsunción esto tiene que ver también con la garantía. Yo siempre me acuerdo, soy binderiano, con la que escribe Binder. Esto tiene que ver también con el hecho de conectar la acusación del Ministerio Público Fiscal con evidencias, con pruebas, no con dogmática ni con palabra de vida. Me perdí. Hice con el lápiz. Dice: en más de una ocasión nos hemos referido a esta relación entre normas y hechos. Todas las normas prevén un hecho hipotético en abstracto, una definición, respecto del cual debe efectuarse una comparación con el hecho real ocurrido para afirmar la procedencia de la consecuencia normativa. Otra vez, siempre lo repetimos, es que las partes, la acusación y la defensa, en un juicio por jurados o como sea, van a llevar afirmaciones. La denunciante va a llevar afirmaciones y el imputado va a tener sus afirmaciones. Afirmaciones en abstracto, que son palabras. Después, esas afirmaciones, esa promesa que se hace en la denuncia inicial, después tiene que ser cumplida mediante todo el sistema normativo, ¿no? De las pruebas que van a avalar todo eso. Recién ahí, una verdad procesal, una afirmación se transforma en un hecho. Y ese hecho, si cumple la legalidad, en una posible condena o no. Sin embargo, en Sirkovich
se dice algo diferente. La violación del principio de congruencia puede ocurrir tanto cuando la sentencia muta el hecho atribuido como cuando cambia calificación legal, de modo tal que éste importe una imputación diferente a aquella respecto del cual el acusado se defendió. Nótese que el fallo analizado de la Corte podría haber sostenido que se presentaba con una simple situación de atipicidad. No se subsume en el tipo de estafa procesal justamente por la tipicidad subjetiva que marca el fallo cuando se refiere a diferencia entre un dolo de desbaratar. Está bien. Con el dolo de estafar, ¿no? Desbaratar no es lo mismo que estafar. Pero la Corte identificó una clara violación del principio de congruencia y con ella el derecho de defensa, del juicio, al afirmar que nos encontramos en este caso ante una hipótesis muy concreta de variación relevante del supuesto fáctico, aunque no en la premisa menor. En los hechos concretos encuentra la descripción del hecho. En un caso como paradigma ideal y en el otro como acontecer natural de su ya sucedido. ¿Entendí? Che, pará. ¿Sabes lo que dice? Había girado mal el libro. Ahí de vuelta, ahí está. Ahora tengo que girar acá. No, iba a leer lo mismo. Entonces ya tengo que cortar. ¿Eh? Ya terminamos. Nos quedan 3 parrafitos, media hora. Vamos a tener acá. En los hechos concretos, imputados, si no mayor, y ello es evidente y la Corte lo justifica claramente cuando sostiene que si se hubiera efectuado oportunamente la imputación por estafa procesal, muy distintas serán las defensas oponibles. Por ejemplo, se debatirá sobre la existencia de idoneidad del ardid, las herramientas procesales del juez para desbaratarlo, la acción o inacción de la contraparte para contrarrestar su defecto y también se discutirá sobre la relación causal entre el engaño y el error del juez. Esto queda diciendo obviamente que si vos del hecho inicial de defensa y si lo cambiás en la sentencia me pones hechos que no fueron intimados, yo perdí la posibilidad de poder defenderme efectivamente, porque establecí, idealicé y armé una defensa, una teoría de caso en base a una acusación. Yo me tengo que defender lo que me estás acusando, no me tengo que defender de lo inexistente o lo que puede llegar o lo que puedo suponer o la futurología que a vos se te ocurre como acusador. En suma, el imputado, en lugar de ser acusado por desbaratamiento de hecho, hubiese sido acusado por estafa procesal, habría podido ensayar una defensa diferente a la que utilizó. Es por eso esta sentencia que la mutación de la calificación otorgada al hecho importa una violación al principio de congruencia, porque el imputado no se defendió del delito, pero lo condenaron por otro diferente. Esto está buenísimo. Este libro está bueno porque te está marcando, no es teoría solamente, sino que está matando un hecho, porque las teorías, muchas veces las teorías en abstracto que aprendemos en la facultad, después vemos que hay cosas que uno leyó en la facultad que después en la realidad no se aplican casi nunca, ¿no? Pero acá estamos viendo que la congruencia, uno dice, no, ¿cómo se equivoca? Sí, hacen esto. El Poder Judicial lo manejan humanos, susceptibles y capaces de cometer errores como el imputado, no son distintos, son dioses, se pueden equivocar tranquilamente. 4.5, bueno, este lo leo más cortito, es un parafito solo y ya. A ver, 4.5. Ah, porque tiene su punto después este. Ahora vamos a ver después. Me conozco ya. Nulidad de acto de imputación y mérito de ausencia y motivos razonables. ¿Qué hacemos? ¿Sigue un poquito más? ¿Qué dice? Obedezco a usted. Si alguien me dice que se quede un rato más. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos un ratito más? ¿Un punto más? ¿Y listo? A ver. Yo tengo que hacer antes de que cierre todo ir a comprar para. También me quiero cambiar. Una camisa. A ver. Sí, un ratito más, dale, un ratito más. Si la camisa te parece de hombre, me imagino que como vamos a hacer así. Vamos a bloquear al payaso este. Bloquear. Listo, bloqueado. Listo, bloqueado uno. Ven con el nombre de ese pone. ¿Cuántos fantasmas que hay? Un ratito más. Vamos. 4.5. Actuación a espaldas
de la defensa. Este punto me encanta, porque esto lo he discutido tantas veces. Dice, los funcionarios judiciales utilizan diversas prácticas dirigidas a promover investigaciones a espaldas de la defensa. El secreto de sumario es una de ellas, pero no la más efectiva, puesto que solo puede utilizarse durante un lapso limitado. Los mecanismos más usuales son otros y consisten básicamente en a. No informar al imputado sobre la existencia de la causa en su contra. Este es el punto. Este punto es una práctica habitual. Ahora vamos a ver si lo dice el autor, si no lo desarrollamos. B. Negarle la calidad de imputado y con ella el derecho de intervenir. Bueno, entonces se relaciona. Lo explico, ahí después vamos a leerlo. Muchas veces pasa, ¿qué pasa? Cuando arranca una investigación, entra una denuncia a la fiscalía de turno, el fiscal arranca a investigar y se encuentra, digamos, tiene la libertad, el que tiene la carga probatoria de tener que buscar la verdad es el Ministerio Público Fiscal. Si el fiscal no acusa, no hay que defenderse. Entonces, eso es algo elemental. Muchas veces lo que hace la práctica, más que nada en delitos de estafa o de abuso, son lo más clásico que pasa eso, el que el fiscal, antes de notificar al imputado, con la excusa que está buscando elementos de sospecha, libra pruebas testimoniales, informes, lo que pueda llegar a hacer, y para juntar más, y notifica recién al imputado cuando ya tiene un conjunto de pruebas, y se la achaca, y enseguida ya se viene el autoprocesamiento o la elevación a juicio de lo que sea, y ahí lo que hace el fiscal, que genera con esa cuestión de que la defensa, si uno todavía te notifica el artículo 60, la formación de la causa de inicio, uno ya puede tener su defensor de entrada en la causa y vigilar vigilar todos los actos de acusación. En cambio, el fiscal haciendo así, notificando después, porque ya cuando tenés un testigo que señaló a un posible autor como un delito, ya tenés que notificarlo y decir, che, mira, te están acusando de esto, tenés tu derecho de defensa. A veces los fiscales no lo hacen porque dicen, acá hay algo, primero voy a hacer un par de pruebas más. Y avanza, y después notifica casi al final de instrucción. Si bien yo me puedo defender en el juicio, está bien, pero también si yo tenía la defensa en instrucción desde entrada, podría evitar también la elevación a juicio. Entonces, punto 45A, que la omisión de convocar, el primer supuesto es la comisión de convocar al imputado. Supongamos, por ejemplo, que en un caso en el que se practica una investigación que se desarrolla con total secreto y que recién luego de 1 o 2 años se practican medidas de que ponen la investigación al descubierto, como por ejemplo allanamientos o citación de testigos conocidos por los imputados. En este caso, y como sustento de un planteo de nulidad, podrían ensayarse los siguientes argumentos. Ese proceso impuesto, de hecho, constituye una metodología de investigación prohibida por el Código Procesal que lesiona la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso legal. Igual existe un sistema que se autoprotege todo esto, hay que ir hasta donde se llegue. Muchas veces en primera instancia esto no te lo dan en cámara o en grabación. Ese secreto, impuesto de hecho, constituye una metodología de investigación prohibida por el Código Procesal que lesiona la garantía del derecho de defensa. El proceso penal no se puede construir sobre base de un apartamiento del imputado, ya que la garantía de defensa en juicio exige justamente lo contrario, que el imputado pueda contrastar constantemente los actos de investigación y practicar los actos de producción de prueba. Tampoco se puede admitir que el proceso penal habilite a los órganos estatales para llevar a cabo investigaciones eternas que constituyan una vigilancia permanente y para colmo oculta sobre la vida y obra de los ciudadanos. Esto pasa mucho. Tenemos una causa federal, una acción ilícita, que ahí cuando tomamos intervenciones como defensa, vimos que había como un año de renovaciones de escucha telefónica. ¿Qué quieras escuchar tanto? ¿No? Como que tiene que ser limitada. Vos pensás que cuando están interviniendo en líneas telefónicas, están interviniendo algo, una privación, es como la correspondencia, como el correo, como la privacidad. Entonces tiene que estar fundamentado y justificado, y no puede renovarse constantemente una escucha hasta ver si encuentro algo. Es una cacería bruja de eso. Es decir, me quedo escuchando 1 año y medio hasta que encuentro una. Y bueno, algo vas a encontrar. Es más, si te reviso a vos, que estás también voy a encontrar algo 1 año y medio. La consonancia con la garantía constitucional de defensa en juicio, artículo 18 nacional, diversas posiciones procesales impiden el desarrollo de un proceso secreto que imagine el imputado y su defensa, y otorgan a estos derecho a conocer la existencia de investigación y intervenir activamente en ella, salvo en los casos limitadísimos a los que
de forma transitoria, se puede decretar un secreto sumarial para realizar ciertas medidas, no tiene que ver con las políticas criminales, y ya sea una causa que se investiga un narcotráfico, un comercio de estupefacientes, hacen primero una tarea desarrollada y larga de compradores previos, de investigaciones previas y demás, para después recién imputar que tiene que ver con la política criminal. Que esta política criminal tiene que estar siempre limitada, tampoco es un libre albedrío de investigación. Todo esto corresponde citar el artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone: la persona a quien se le imputara la comisión un delito por el que está instruyéndose una causa tiene derecho, aun cuando no estuviese sido indagada, a presentarse al tribunal personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que a su juicio puedan ser útiles. Pero también siempre hablamos que el derecho a tener una defensa no hace falta ser notificado de la formación de la causa, artículo 60 en la provincia de Buenos Aires o el que sea en cada jurisdicción, sino ya desde que tengo la sospecha que estoy siendo investigado, yo ya puedo activar mi derecho de defensa con una exhibición de prisión, con distintos fundamentos que puedan darse. No es que toma, pero no me notificaron la formación de la causa y la fiscalía hace lo que quiera, no. Esta norma establece claramente que el imputado tiene derecho de presentarse ante el juzgado para intervenir en su curso del proceso. B, este derecho puede ejercerse hasta la indagatoria. Evidentemente, el derecho solo puede ejercerse si se conoce previamente la existencia de la causa, por lo que corresponde inferir que el derecho de enfrentarse a la existencia del proceso está implícito en dicha norma. Aún más, dado que este derecho es esencial para el ejercicio de cualquier acto de defensa, debe ser considerado uno de los derechos implícitos del artículo 33 constitucional. Perdón que a lo rápido, que ya quiero avanzar el punto que ya tengo que cortar. Sobre todo porque se trata de un derecho estrechamente vinculado al derecho constitucional explícito de la defensa en juicio y a la forma republicana de gobierno que se impone a la publicidad de los actos públicos. El artículo 197 del Código Procesal Penal de la Nación reafirma el criterio que el imputado tiene derecho a enfrentarse a la existencia de una investigación en su contra. Recordemos que este artículo establece que en la primera oportunidad, inclusive durante la prevención policial, pero en todo caso, antes de la indagatoria, el juez invitará al imputado a elegir su defensor de confianza o ser defendido por el público, ¿no? Evidentemente, esta norma consagra la obligación del juzgado. Recordemos, esta norma después la autora acá habla de las normas y distintos códigos. Recordemos, esta norma contempla el secreto sumario. Nación 204, código de provincia de 102, no, el 180, el 180, ¿cómo dice? Perdón, que quiero revisar algo. Ahora vuelvo. Código procesal. Pues me agarró. Procesal de la provincia de Buenos Aires. Artículo ¿cuánto? 280. Artículo 280. A ver que me agarró una. Quiero recordar el artículo 280 que me agarró una nube. Si tengo el código federal o tengo el código provincia. A ver, para. 280. Depósito previo, condición del domicilio. Nada que ver, listo. Sobre esta base se puede plantear que la omisión de notificar a los imputados la existencia de la causa y la edición implícita de esta. Esto está buenísimo. Porque pasa, y en jurisdicciones, mucho más. Sobre esta base se puede plantear que la omisión de notificar a los imputados la existencia de la causa y la edición implícita de establecer un secreto de sumario permanente e indefinido es totalmente nula, y junto a ella son nulos todos los actos judiciales dictados en su amparo, lo que se desprende de la teoría del fruto envenenado que habrán visto en la facu. Si el juzgado hubiese dictado una resolución expresa que dispusiera apartar al imputado de toda intervención en la causa hasta tanto se considere oportuno darles intervención y que establezca durante todo ese periodo un secreto sumario total, permanente, indefinido, evidentemente estaríamos ante un caso insanablemente nulo, porque constituiría la más plenaria y aberrante violación de garantía de defensa en juicio y las normas procesales previamente citadas. La misma suerte debe correr el dictado implícito de una resolución de este tipo, ya que el simple artilugio de establecer un secreto de facto, sin ordenamiento expresamente, no puede tornar válido la actuación procesal que, de haber sido ordenada expresamente mediante resolución, sería nula. Es evidente que una irregularidad aún mayor
consistente o no en ordenar expresamente aquello que se ordena implícitamente y se ejecuta de hecho, no puede validar actos ya por sí nulos. En definitiva, el dictado implícito de un secreto sumarial es lesivo a la garantía de defensa de juicio. Me salté acá, este es un fallo, vamos a verlo. Después sigue el 4.5b, que es negación del carácter de imputado. Negación del carácter de imputado, no sé si vamos a leer después, que si no, quería terminar el punto entero, pero, no. Y no, lo voy a terminar, porque no puedo arrancar una lectura después con otro capítulo. Vamos a leer un poco resumido este y ya cerramos. Ya no termina nunca. 6:30, vamos. 4.5b, negación del carácter de imputado. Otra herramienta que se utiliza para privar al imputado de sus derechos procesales es negarle su calidad de tal. Al momento en que éste se presenta al expediente, designa abogados, pide fotocopias o simplemente acceso a la causa. El formalismo utilizado para no hacer lugar a su petición suele ser no revistiendo por el momento el carácter de imputado, no al lugar del solicitado. Uy, esa resolución, hace mucho que no me la dicen, pero esa resolución la detesto. Cuando quien se presenta no es, en verdad, un imputado, el formalismo es adecuado, pero constituye una aberración constitucional cuando la calidad de imputado existe. Esto me pasó en una causa en San Martín, que descubro de casualidad, a oídas, cuando estaba viendo otra causa, escucho que se nombra un imputado que yo conocía. Entonces pido la causa y me niega porque estaba en carácter de imputado, que no estaba sindicado todavía, no estaba señalado como tal. Y está bien, pará. Digo, no está sindicado, señalado, escrito en la causa, pero yo estoy escuchando verbalmente que lo están nombrando, o sea que es objeto de acusación. Ya con que el nombre esté dando vuelta acá, ya es objeto, ya requiere el derecho de defensa. Me hincharon, obviamente prescrito, me lo negaron, hice la queja y me dio lugar a la defensa. Que después terminó en archivo, no pasó, a ver, no avanzó la acusación, no quedó ahí, pero igualmente no pueden negarme el acceso cuando ya sé que está en el nombre ahí en la causa. Esto último ocurre, por ejemplo, en caso de delitos económicos cuando se denuncia como ilícita la actividad de determinadas empresas, dado que la persona jurídica no tiene capacidad de cometer delitos. Es evidente que la imputación se dirige contra sus representantes. Por ello, si se presenta el presidente de la compañía invocando su calidad de imputado, no existe argumento válido para negarle su petición, salvo que con ello se pretende instaurar un secreto sumario de facto para que el imputado no pueda ejercer sus derechos procesales. En el latiguillo citado, que reza, no revistiendo por el momento su carácter de imputado, se nota la doble intención y ambigüedad del fundamento. El por el momento no significa que, por el momento, no se le requiere abrir el juego de defensa. Se tiene certeza, por supuesto, de que existe un imputado que goza de ciertos derechos, pero no se los quieren reconocer. Además, el por el momento permite marcar la división dentro de los ámbitos de discrecionalidad de los funcionarios que usualmente se arrogan. De este modo, más adelante, y con las mismas pruebas, el funcionario puede citar a declarar al imputado, sin que nada haya cambiado y amparado por la valoración discrecional que yo veo primero, a decir blanco o negro, sin que nada sustancial se haya modificado, es decir, negro. Es preciso tener en cuenta que no siempre es conveniente presentarse y reconocer la calidad del imputado. Vamos a ver. A veces conviene dejar correr la causa y esperar que la atribución de la calidad parta del órgano que se investiga. No olvidemos que la inercia con la que se manejan la mayoría de las investigaciones hace que los funcionarios sigan la ley de menor esfuerzo. Entonces, si alguien se presenta y afirma que es necesario el imputado, esto le ahorra el trabajo del acusador, que a partir de ese momento puede considerar a ese imputado como un único sospechoso, como el único a quien, sí, a ver, tampoco cae el extremo de presentar una causa sin ningún tipo de incidencia de creo que soy yo, porque tiene que haber algo fáctico que yo estoy seguro de que esa causa va a caer en la persona. No está mal lo que dice, vale la redundancia, no está mal. Algunos defensores utilizan este recurso como una trampa para que la investigación se motorice respecto de quien nada tiene que ver y dejar indemne a quien de verdad debe ser responsabilizado. Si el engaño logra hacer transcurrir el plazo de prescripción, el truco habrá dado resultado. Claro que para hacerlo es necesario encontrar a alguien que esté dispuesto a oficiar el chivo expiatorio de un proceso y a un abogado que acepte acompañar en esa tarea.
no voy a opinar al respecto. Pero cuidado, que algún fiscal delirante podrá considerar que esto confiere un delito de encubrimiento, un disparate total, puesto que si concurre en dicho supuesto artículo 72 del Código Procesal Penal, respecto a quien se presenta y se defiende activamente, ninguna actividad ilícita puede achacársela a quien lo hace, otra cosa para ejercer un derecho funcional. Me reservo la opinión. Podemos encontrar algunos fallos sobre este punto, generados por las apelaciones deducidas por los abogados a quien se implicó acceder al expediente o aceptar el cargo. Vamos a leer uno. Ya termina. También podemos toparnos con la limitación parecida cuando se invoca de forma descontextuada el artículo 104 de Nación, que establece que las partes y los defensores podrán acceder al expediente luego de la indagatoria. Algunos jueces, con el afán de evitar que las partes puedan ver la causa, llevan a cabo prácticamente toda la investigación antes de la indagatoria y vieran el acceso invocado a la norma. La simple mención del derecho de defensa, artículo 18, y las reglas procesales de los artículos 73 y 79 de Nación bastan para cuestionar un disparate semejante por vía de recurso de apelación. Podemos 4.6. Otras situaciones de nulidad por lesión de derecho de defensa. Pero si lo vamos a dejar después, che. ¿Cuánto me falta? A ver. Ah, ya está. Sí, ya está. Sí, gente, acá vamos a dejar, que si no, capaz más tarde después volvemos, Dejame un punto aparte. Un poquito de... Dejamos en la página 130, así arrancamos la próxima página 130. Gracias a los que sumaron. Recién hace rato subí los videos 10, 11 y 12 que están en YouTube, ya están ahí. Después más tarde subo este. Adiós y gracias.